Él, desde muy joven, empezó a trabajar en las fincas cañeras, cafetaleras, algodoneras, incluso en otros cultivos de las fincas en ese tiempo, que eran de citronela, de café. Bueno, nosotros vivimos en una aldea que se llama Miriam. Esa aldea existe todavía. Él desde muy joven se dedicó a trabajar, casi no estudió, solo estudió 3 años en la escuela. Y por la situación económica de la familia, él se dedicó a trabajar. Posteriormente, como en los años 70, nos involucramos en la discusión del análisis de la situación que se prevalecía tanto en la costa sur como también a nivel nacional. Se formaron grupos campesinos y campesinas de esta aldea y se hablaba de la teología de la liberación, estudiamos la Biblia, estudiamos la Constitución de la República. Entonces, de todo ese trabajo que se hizo, mi hermano fue muy reconocido en la aldea. Aparte de eso, que él era una persona muy sociable con la gente, él participaba en diferentes actividades de la aldea, participaba por ejemplo, en los 15 de septiembre, participaba en la maratón de ahí de los jóvenes y en otras actividades de la aldea. Entonces fue muy conocido, el más lo conocían por Chepe, solo así le decían, Chepe le decían. Y entonces ya en los años 78 ya se involucró, cuando ya nació, se involucró directamente en la organización. Él cuando fue asesinado, cuando cayó en la embajada de España, él desempeñaba el cargo de coordinador regional del Comité de Unidad Campesina. Era miembro del equipo nacional de formación política de la región y a nivel nacional. Entonces, cuando se hablaba, bueno, cuando se hacían las luchas en la costa sur de volanteo, se hacía otro tipo de propaganda para reivindicar un aumento salarial, para reivindicar el respeto a los derechos laborales. Entonces él participaba mucho y él convocaba a los muchachos ahí en la aldea y él también participaba en diferentes actividades en el club. Él salía a ver por semanas, no estaba con su familia. Él nos decía, miren, yo voy a ir, quisiera que me apoyaran ustedes. Entonces nosotros, el equipo que trabajábamos juntos en la finca, cortando calle, nosotros le ayudábamos a él para que él nos termine su séptimo día, su feriado, así nos ayudábamos. Entonces, él sí le dio mucho tiempo a la organización y en ese tiempo no hay, digamos, un apoyo económico. Lo que se hacía en ese tiempo es que las familias que estaban organizadas en el club, cuando él se iba a las actividades, todas las familias ayudaban con maíz, con frijol, ayudaban con una nota de ella a la familia de José, para que no se sintiera con el vacío de que él estaba. Pero cuando él regresaba, volvía a tomar trabajo. Cuando se habló de la situación, cuando se habló y se sintió la situación que estaba prevaleciendo en el país, pero más que todo en el norte de Coché, las primeras masacres. Entonces, nosotros nos reunimos también para que él nos dijera, que nos contara, ¿verdad? Que había varias actividades que se iban a hacer para denunciar la situación que estaba prevaleciendo ya en el norte de Coché. Entonces se hicieron varias actividades en la capital, de denuncias, se hicieron pláticas en algunos colegios, en la Universidad de San Carlos. Posteriormente fue cuando se ocupó la Embajada de España. Pero nosotros nunca pensamos que la ocupación de la Embajada de España resultaba como lo que pasó, ¿verdad? Fue muy difícil. Él, cuando cayó en la Embajada de España, él dejó 5 hijos, 2 varones y 3 mujeres. Pero la esposa se quedó embarazada de
otra hija que hoy ahí tiene todavía. Entonces fue muy difícil para la familia, para nosotros yo como hermano, pues, y mi mamá, y mi papá, pues todavía eso vivían en ese tiempo todavía. Entonces fue muy difícil porque dejar, digamos, a una esposa con 5 hijos pequeños, con mi madre, de 9 años, de ahí para abajo eran pequeños, y el otro que estaba embarazada. Entonces dejar una familia así es muy difícil. Dejar a su mamá, a su papá, también fue una situación bien difícil. Nosotros el día 2 de febrero participamos en el entierro que se dio aquí en la capital, donde fue muy concurrido el entierro de los caídos en la Embajada de España. Creo que para nosotros, tanto en el club, pero también como para mí, ha sido un ejemplo muy importante, porque él, así como los demás que cayeron, dieron su vida sin, digamos, pedir algo a cambio, ¿verdad? Sino que más bien ellos dieron su vida trabajando, dando su tiempo, dando su esfuerzo, su sacrificio, pero hasta el final dieron su vida también a la Embajada de España. Bueno, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico dejó varias recomendaciones. Una de las recomendaciones que con todas las masacres, asesinatos, secuestros, desapariciones que se dieron, lo que tendría que prevalecer es la justicia. Y la justicia quiere decir que los responsables de la masacre de la Embajada de España sean capturados e enjuiciados, que les caiga todo el peso de la ley. Esa es una recomendación. Entonces, yo como persona, como familiar y como comité de edad campesina, respaldamos esa recomendación que dejó la comisión. También la otra recomendación es que se dignifique la memoria de los caídos, digamos, tanto en la Embajada de España como también en las otras masacres que se dieron a nivel del conflicto armado interno, qué sé yo, pero digamos, dignificar y levantar la memoria de las personas que cayeron en la Embajada de España. También la otra medida que el Estado de Guatemala tiene bajo su responsabilidad, y fue una recomendación de la Comisión, es que se repare los daños causados a las familias. Nosotros le llamamos resarcimiento, digamos, pero la reparación de daños causados quiere decir, por ejemplo, en el caso de la esposa, a sus hijos no les dio educación, porque no podía darle, no tenían ninguno de sus hijos estudió. Hasta ahora que ya son personas mayores, ninguno pudo tener ni siquiera un año en su primaria. Pero también ellos se tuvieron que salir de la aldea por 10 años, porque ellos fueron perseguidos por el ejército en ese tiempo, por la policía policial. Entonces todo ese tiempo ellos fueron personas que en vez de tener, digamos, una vida estable, fueron de una aldea a otra, fueron así escondiéndose del enemigo. Entonces todas esas pérdidas, incluso en el tema de salud, en el tema de vestuario, tuvieron que dejar su terrenito donde vivían, sus animales se perdieron. Entonces todo eso el Estado debe reparar, debe de indemnizar a las familias que cayeron ahí. Entonces esa sería la petición también de mi persona familiar, pero también el Comité de Igualdad Campesina hace suyo, digamos, esas recomendaciones que dejó la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Entonces, si quisiéramos que en este juicio el tribunal sí condene a ese señor que fue uno de los actores directos de la masacre de la Embajada de España, porque también, como nosotros decimos, hay actores intelectuales que no estuvieron ahí, pero que sí influyeron en la masacre, porque al final el ejército en ese tiempo la policía eran como los títeres del sector económico. El sector económico fue el que financió
financió la represión, financió la guerra, la política con la gente. Estos señores son los actores intelectuales, también deben ser investigados y que sean castigados con todo el peso de la ley.